Bien, buenos días, juventud. Vamos entonces a ir resolviendo lo que es la práctica del examen semestral, que es exactamente lo mismo que sirvió para los ejercicios de reválida que hicieron ustedes. Vamos a tratar de que todo aparezca en el campo de visión allí. Y vamos a comenzar leyendo el problema número 1. Problema número 1. Dice así. Indica la fuerza sobre una carga de menos 20 microcoulombs ubicada en el centro de un sistema de coordenadas cartesianas sobre la cual actúan dos cargas. Una carga de esta que está aquí, es esta, ¿sí? Una carga de 50 microcoulombs ubicadas a 10 centímetros a la derecha, 50 microcoulombs ubicadas a 10 centímetros a la derecha, y la otra carga de 80 microcoulombs ubicados 20 centímetros debajo. Bueno, obviamente que esto no está a escala. Aquí aparentemente, recuerden que micro es 10 a la menos 6. Pero aquí aparentemente este es un signo negativo, sino que a lo que E ahí había un signo negativo, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande, a ver si era de 50 microcoulombs ubicado 10 centímetros a la derecha, y otra de 50 microcoulombs ubicado 20 centímetros debajo. Así es que esta es negativa. Bueno, recordemos que es una cantidad vectorial, y recordemos que si el problema de campo eléctrico tiene que ver con un cálculo sencillo, el de fuerza será un poco más complejo, y la viceversa también es cierta, ¿sí? O sea, si nosotros vemos que aquí yo estoy pidiendo algo en el centro de coordenadas, recuerden que les había dicho que eso facilita lo que es el cálculo de los vectores, porque son simplemente el mismo vector de posición de la carga es el vector desplazamiento. Eso hay que tenerlo presente. Y no necesariamente tiene que venir en esta forma tan sencilla. Va a venir un poquito más complejo. Bueno, vamos a ver. Primero vamos con lo que son los vectores. La primera carga. Su vector de desplazamiento sería 10 por 10 a la menos 2 en X. El otro vector de desplazamiento sería 20 por 10 a la menos 2 en menos Y. Vamos a ver que cuando no hay una segunda componente, simplemente el unitario es el que aparece allí. No hay que perder tiempo haciendo demasiadas cosas. Es que si vamos a buscar la intensidad de la fuerza, digamos la que se debe a la carga 1 sería y recuerden, ¿no? Los módulos siempre son positivos.
Perdón. No estoy dividiendo. Estoy sacando el módulo del 2, que se saca casi idénticamente igual que al 1, para ahorrar un poco de energía. No lo estoy diciendo, pero bueno, como ya es un repaso. Y entonces lo que tenemos que ver, y se me estaba olvidando, pues tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre en este caso siempre, recuerden. Si yo quiero sacar la fuerza sobre la que está en el centro de coordenadas, cuando yo voy a asumir movimiento, voy a asumir que la que se mueve es esa. Todas las demás estarían fijas. Así es que si esta es una carga negativa y la de 50 es negativa, también es al revés aquí. Esta es la negativa y esta es positiva, ¿sí? Si la de menos 20 esta es negativa, la que está a la derecha también es negativa, nosotros vamos a ver que lo que ahí va a haber es hacer una repulsión. Y si esta de acá abajo es positiva, que sigue siendo negativa, va a haber una atracción. Así que yo veré un vector de este tipo, ¿sí? Esto debido a la contribución de la carga 2 y esto debido a la contribución de la carga 1, ¿sí? Vamos a remarcarlo un poquito. Con lo cual yo estoy esperando una dirección de esta naturaleza. Tercer cuadrante significa entre 180 y 270. Bueno, esta la primera componente estaría entonces orientada en menos X y la otra estaría orientada en menos Y. Perfecto. Tercer cuadrante tiene X negativa y Y negativa. Vamos bien. Pues de aquí en adelante ya lo último que falta es aplicarle pol menos 900 menos 360. Sale 169 newtons menos 158 grados, es decir, desde aquí 158 grados, el sentido considerado negativo, que es el sentido horario, ¿verdad? Si quisiéramos medirlo con respecto al otro eje, el módulo sería igual, y acá simplemente le sumaríamos 360. Recuerde que trabajamos siempre con dos cifras con tres cifras significativas, es decir, las dos primeras deben ser iguales para todo el mundo. La tercera posición podría variar por efectos de tu versión de redondeo. Bueno, eso con respecto al primer problema. Recuerden que eso se puede complicar, pudiera no estar tan exactamente eso en esa dirección, ¿sí?
Pero con respecto al de campo eléctrico dice, indica el módulo. Cuando yo te digo indica el módulo o indica la intensidad, simplemente yo no estoy necesitando que tú me des direcciones, ¿sí? Módulo, intensidad, no da dirección, ¿sí? Simplemente es, eso es todo. Pero, si yo, por ejemplo, hiciera que les digo, viaja en dirección, esta dirección, pongo así, pongo el unitario, entonces la respuesta para que fuera al campo usted tendría que poner la dirección de radio. Sí, hay una diferencia entre yo preguntarles el módulo, que simplemente se saca ahí, multiplica en unidades del sistema internacional y ya tiene respuesta del módulo, lo mismo que si le pregunto la intensidad del campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? De cualquiera de las tres preguntas yo puedo hacer módulo, intensidad, magnitud, ¿sí? A ver, si digo módulo estoy hablando del criterio matemático, si digo intensidad estoy hablando del concepto físico, y si digo magnitud me estoy refiriendo al hecho de que puede ser medido, pero todas esas cosas representan lo mismo, representarían que no importa la dirección. Lo que quiero decir, que yo en vez de decir indique el módulo, digo indique el campo eléctrico, ¿sí? Usted no se va a guardar, usted saca el módulo pero pone el signito de dirección, que recuerde que el signito de dirección es el sombrerito, ¿sí? Y pone en la dirección de R, ¿ya? Bueno, entonces resolver esto rápidamente, que esto no tiene mayor ciencia. El problema es si indique el módulo del campo eléctrico en un punto ubicado a 30 centímetros sobre una carga de 30 microcoulombios, o sea que sería simplemente 9 por 10 a la 9 por 30 microcoulombs entre el cuadrado de 30 centímetros. Eso daría 3 por 10 a la 6. Tengo que hacerles una aclaración. Fíjense que aquí yo les di una carga positiva en los valores que yo di, porque dije que la carga era de 30 microcoulombs, pero aunque yo hubiese dicho de menos 30, el módulo siempre es positivo. Tener cuidado allí, ¿sí? Bien, la otra preguntita que tenía allí decía, ¿a qué distancia el módulo de campo eléctrico sería 750 por 10 a la 3? 750, entonces simplemente esto es un despeje. No es más que eso. El radio, pues si todo está en unidad del sistema internacional, estará en metros. Sería la raíz cuadrada. En número tenemos 9 por 10 a la 9 por 30 por 10 a la menos 6. Y en el denominador tendríamos 30 por 10 a la 3. Que 10 a la 3 más feo el mío. Entonces daría 60 centímetros. Fíjense que aquí nada más me está dando
un número, porque las calculadoras hacen eso. Pero usted tiene que respetar el concepto de cifras significativas. Usted es el que tiene que respetar ese concepto. Así que si yo todo lo he pedido con 3 cifras significativas, usted solo me responde 0,6, porque la calculadora le dio 0,6, bueno, yo le doy el punto malo. Bueno, vamos entonces al tercer problema. Voy a ir avanzando rapidito porque estos son temas ya viejos. Yo recuerdo que en su momento tomamos mucho tiempo explicando esto, pero ya ahora solamente estamos en revisión. Va muy bien esto aquí. Piden tiempo, aceleración y campo eléctrico. Vamos a ver. Bueno, esto es ejemplo de ley de Gauss, que nosotros simplemente trabajamos solamente con la distribución de placas paralelas. Dice, un electrón entra a 3,125 por 10 a la 6 metros por segundo por la zona media entre 2 placas paralelas. Según el diagrama, veo que está entrando por abajo, ¿sí? La región media. El electrón sale rasante por la placa de la derecha. Si es un electrón, quiere decir que su carga es negativa, por lo cual al salir por la derecha, quiere decir que acá hubo una atracción. Así es que si es un electrón, quiere decir que la derecha es la carga positiva y eso hay que ponerlo de una vez. Porque todo lo que sea vector nos tiene que dar un signo. En este caso el movimiento va a ser a la derecha, la aceleración estaría en X. Aunque el campo estaría en menos X. Como dice aquí, tiempo. Primero el tiempo, porque lo que nos piden es sacar el campo eléctrico. Si se fija, en cierta manera yo lo que estoy haciendo al pedirle una variable es más o menos inducirle cómo va la respuesta. Porque si le digo cuánto vale el campo eléctrico y no le doy ninguna sugerencia, entonces usted queda todo ahí perdido, dice, ay, ¿cómo se hará eso? Pero si yo le digo el tiempo, significa, oye, tú vas a necesitar el tiempo en algún momento. ¿Sí? Ahí dice que son 5 centímetros, pero déjenme ver bien que todo está pequeñito. Está muy pequeñito. Sí, dice que son 5 centímetros de separación en X, es decir, son 5 centímetros y en esta dirección son 10 centímetros. Y recordemos entonces que si esto se está desviando hacia la derecha, quiere decir que el movimiento hacia la derecha es acelerado. Mientras que si se está desviando, no se está desviando, sino que sigue de largo, es decir, si no hubiese campo, esto hubiese seguido con dirección vertical. Cuidado que pueden aparecer preguntas así, en las que usted se matará buscando datos, le están haciendo falta, o pareciera ser algo enrevesadamente largo y extraño, un sistema de ecuaciones compleja, pero si usted domina la teoría y usted sabe que una especie que no tiene carga no se ve desviada al pasar por una región de campo eléctrico. Así es que nosotros podemos utilizar, en este caso, como se hacía en física 1, nosotros podríamos utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo. En este caso esas ecuaciones son en Y, que es la vertical aquí, la ecuación sería Y por T
es igual a esa dirección. Ya tenemos todo. Podemos sacar de ahí el tiempo, porque Y es 10 centímetros. Y V es 3,125 por 10 a la 6 metros por segundo. Por favor, trabajemos con 3 cifras significativas. Aquí nos están dando una de 4. Bueno, se usa así mismo, pero al final la respuesta le ponemos 3. ¿Sí? Esta sería la primera. Y luego nos dice que cuál es la aceleración. Bueno, la aceleración sería en la otra componente del movimiento habría un movimiento acelerado. Así es que allá tenemos que usar las ecuaciones del movimiento acelerado. Las ecuaciones del movimiento acelerado, recuerden, la que inicia a partir de 0. ¿Y por qué sería la que inicia a partir de 0? Tendría que ser la que inicia a partir de 0 porque él venía por la dirección vertical. Quiere decir que en la horizontal no tenía ninguna velocidad. Así que en la horizontal su velocidad original o inicial era 0. Así es que en X va a funcionar como un movimiento uniformemente acelerado. Así es que tendría la ecuación de este tipo. Bueno, si estamos midiendo con respecto al punto en el que entra, esto es 0. Y acá sería la mitad de esta distancia, porque estoy diciendo que él entra por la línea, o exactamente entra por el centro de separación entre esas dos. Así que si la distancia es 5, acá entonces yo debo reemplazar con 2,5. Ya expliqué que, bueno, originalmente no había velocidad en X, así es que esto nos va a dar que eso es un medio de la aceleración, y el tiempo al cuadrado sería el tiempo que he sacado acá. De ahí entonces yo despejaré la aceleración. Sería 2 veces la distancia. Muy bien. Sería 2 veces la distancia profesora, pero al final queda 2 veces la distancia, queda el 5, lo podemos poner de una vez, pero yo no necesariamente siempre voy a decir que entra por la región media. Yo puedo decir que entra rasante y usaría la distancia completa, o puedo decir que entra en la tercera parte del camino entre las placas, o quién sabe qué cosa, ¿ya? Así es que ese 2 es de la fórmula, no de que haya entrado por la mitad. Y finalmente, entonces, lo que se quería desde un principio, y que esto va a ser el uso de
la relación carga-masa es saber cuánto vale el campo eléctrico. Entonces nosotros teníamos, recuerda, la relación carga-masa, porque realmente esta pregunta lo que quiere es el campo eléctrico a la larga. Fíjense que cuando usted lee ese problema, quiere saber qué es el campo eléctrico, usa la relación carga-masa. La relación carga-masa dice, bueno, yo voy a igualar la fuerza por la segunda ley de Newton, ¿sí? La voy a igualar con la fuerza que en virtud de un campo eléctrico tiene una carga. ¿Sí? Así es que voy a despejar campo, sería M entre Q, en realidad es el contrario de la relación carga-masa, es la relación masa-carga. ¿Sí? Y simplemente eso, donde la aceleración, como es un vector, también tendría la misma dirección, es decir, también se movería hacia la derecha, ¿no? Ya sabemos saber que se mueve hacia la derecha, aunque el vector de campo, recuerden que el vector de campo es un vector que se mueve de la región positiva a la región negativa, ¿sí? Así es que cuando yo voy a dar la dirección del campo, debo dar el contrario de la aceleración, porque el campo se mueve de la región positiva a la región negativa. Cuando doy la aceleración se pone la dirección del movimiento, ¿ya? Así que en este caso me decían que eso era que, me parece que la especie era un electrón. Vamos a verificar. Vamos a leer el problema nuevamente para verificar. Ajá, un electrón entra a 3,125 por 10 a la 6 metros por segundo por la zona media entre dos placas paralelas, según el diagrama. Si el electrón sale rasante por la placa de la derecha, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Cuando yo te digo que el electrón sale por la derecha, tú tienes que saber que el campo eléctrico es por la izquierda, porque al ser un electrón le cambia la dirección y ya no sería la dirección del campo en la que se mueve, sino la dirección contraria a la dirección del campo. Así es que en ese sentido vamos a tenerlo siempre presente. Ustedes normalmente, esa cosa de poner eso en la calculadora nunca les ha dado problema. Ustedes poner los signos y se les olvida. Y está todo malo porque es una cantidad vectorial. Y a las cantidades vectoriales hay que ponerles no solamente su módulo, sino su magnitud y su sentido. Teniendo todos los cuadernos abiertos, todos los libros abiertos y todas las posibilidades del mundo de resolver eso en ese periodo de tiempo, pues obviamente nadie va a pedir puntos por calcular un módulo, porque eso lo podría hacer hasta un niño de pecho. Bien, entonces la masa del electrón, 911 por 10 a la menos 31, vamos a trabajar con tres cifras significativas. La carga del electrón, bueno, vamos a poner primero los de arriba. La aceleración, 48.8 por 10 a la 12, relación monstruosa, dividido entre la carga del electrón da un número puro del número 278 Newton coulombs en la dirección menos X. Obviamente esto podría aparecer como menos 278 Newton coulombs en X, ¿sí? Esto y esto es equivalente, esto es puesto más matemáticamente que físicamente. Físicamente usted pondría siempre el módulo positivo y la dirección la trasladaría al vector que une la supuesta carga positiva con la partícula que se está moviendo. Bueno, vamos entonces ahora a ver el problema que sigue. Bien, son 3 problemas y 6 preguntas. Era 3 problemas y 6 preguntas, quiere decir que estaba mejorando el parcial 1. Tendría número de buenas entre 6, entre 0.60, por decir así. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, tuvo las 6 buenas,
usted tendría 6 entre 0.6, 0.06 en este caso. 6 entre 0.06, ahí estaría su 100, por ejemplo. Si bueno, no tuvo eso, tuvo 5.06. Ahí le saldría 83.3. ¿Sí? Bueno, vamos entonces al que reemplazaría el segundo parcial, que en esta reválida yo solamente habilité el 1 y el 2, porque el 3 estaba vigente en ese tiempo. Entonces, ¿para qué? Mejor que hacían el 3, ¿no? Bien. Ahora el parcial 2 se revalidaba o se practicaba de la siguiente manera. Dice, se construye un capacitor de placas paralelas de 2,50 centímetros de largo y 11,80 centímetros de ancho. Eso está al revés. Eso está al revés. Porque el largo sería el más largo. El ancho sería el otro. Bueno, no importa. Separadas 3 centímetros. Rellenándolo con un dieléctrico. Las placas son de 11,8, 2,50 y la separación es de 3 centímetros. La pregunta dice, bueno, cuando yo mido la capacitancia, me da que es 2,87 por 10 a la menos 12 faradios. Quiero saber si entre las que tengo aquí está el relleno. Recuerden que también pudiera ser ninguna de las anteriores, ¿eh? No le tengo miedo a ninguna de las anteriores. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Cantarina, ¿no? Bueno. Recordarles que la fórmula de la capacitancia fundamental es epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica en el espacio libre, la cual vale 8,85 por 10 a la menos 12 columpios cuadrados newtonmetros. ¿Bien? Newtonmetros cuadrados en el denominador. Por el área dividido entre la distancia. ¿Ya? Así que simplemente vamos a calcular la inicial, o podemos decir de una vez, no, la inicial multiplicada por la constante va a ser la capacitancia que he medido. En ese caso, la que yo he medido ha sido 2,87 por 10 a la menos 12, ¿sí? Va a ser igual a K por epsilon sub 0 por el área hay que sacarla, vamos a sacarla acá, el área es, por ejemplo, largo por ancho, o ancho por largo, por eso le digo que da igual cuál usted diga que es el largo y cuál es el ancho, simplemente hay que multiplicarlos ambos. 2,5 por 10 a la menos 2 por 11,8 por 10 a la menos 2, y eso nos da 2,95 por 10 a la menos 3. Y lo vamos a dividir entre la distancia en ese caso de separación, la D, la distancia de separación entre las placas, 3 por 10 a la menos 2. Así que simplemente K va a ser, esto va a pasar para acá,
Es decir, ya simplemente esto ya es calistenia matemática, eso ya lo tiene que hacer usted, no hay ningún problema. Ustedes saben hacer eso, porque además si no lo supieron, la calculadora se encarga. Recuerden que la constante dieléctrica no tiene unidades. Vamos a ver cuánto nos da. Este animal está haciendo ese ruido tan feo. 2,87 por 10 a la menos 12 multiplicado por 3 por 10 a la menos 2. Y esto va a ser dividido entre el producto de la permitividad en el espacio libre por el área. Entonces, si yo lo quiero hacer pasito a pasito, yo lo puedo hacer pasito a pasito, pues claro. Esto da 3,30 aproximadamente. Entonces vamos a la tabla. Vamos a compartir la tabla rapidito para que se vea de qué estábamos hablando. Fíjense, entonces ya yo tengo que mi constante dieléctrica es 330. Bueno, sabemos que 330 es un valor que está entre 3 y 7. Cuando yo reviso la tabla, ¿sí? Veo entonces que eso es muy probablemente está hecho de mica. Yo no lo podría decir con toda la exactitud porque a lo mejor existen otros materiales con rangos para la constante dieléctrica que entren en esos valores, pero de lo que está ahí, entonces nosotros podemos esbozar que puede que sea mica. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Una pregunta compleja, vamos a bajar esto para leerlo mejor. Ahora sí. Dice, un alambre, este estaríamos ya por el 5, ¿okay? Dice, un alambre de 13 metros, un alambre de 13 metros de largo y 2,05 milímetros, ¿sí? Si no decimos de qué es los 2,5 milímetros, se asume que es de diámetro, porque normalmente nos dan los diámetros para que nosotros trabajemos los radios. Cuando usted compra alambre por el diámetro, nunca lo compra por el radio. Usted sabe que el radio es la mitad del diámetro, pero quien le da los datos se los da generalmente el diámetro. Tiene una resistencia de 86,7 miliohmios a una temperatura ambiente de 23 Celsius. ¿De qué material es probable que esté hecho el alambre? Nos están pidiendo el valor de Rho. ¿Ya? Entonces, la resistencia a una temperatura determinada, y en este caso la tasa de resistividad está a 23 Celsius, es la resistividad por la longitud entre el área. Así que aquí realmente lo que tenemos que hacer es buscar el área. El área es pi por r al cuadrado, pero quien dice r al cuadrado dice la mitad del diámetro al cuadrado. Así es que el área también podría decirse que es pi diámetro cuadrado sobre 4. Así es que yo aquí utilizaría el valor de pi por el diámetro
el diámetro al cuadrado entre 4. Así es que esto va a ser, se lo escribí otra vez. Entonces, si voy a despejar ρ va a ser R por A entre L. Así es que si quiero ponerla por aquí mismo sería R por pi diámetro cuadrado cuarto entre L. ¿Sí? Así nos sale de una vez. El que está al cuadrado no es pi, es simplemente D. Así que la resistencia valía 86,7 por 10 a la menos 3 ohmios. La longitud era 13 metros. Pi, bueno, pi es una constante. El diámetro estaba fijado. Oh, caramba, ustedes no están viendo lo que estoy haciendo. Vamos a dejar de compartir por el momento. Pi por el diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro nos habían dicho que era 205 por 10 a la menos 3. 205 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre 4. 5 y cuarto. Ahí pues vamos a ver cuánto da. Todo multiplica en el numerador. Pi por 86.7 por 10 a la menos 3 por el cuadrado de 2,05 por 10 a la menos 3 dividido entre la longitud. Eso me da 88 por 10 a la menos 9. Y hay que ver si la tabla está en esa unidad o está en otra, ohmiómetro. Y hay que ver si, perdón, en esa potencia o está en otra, porque si estuviera en 10 a la menos 8, que es normalmente las resistividades están en 10 a la menos 8, entonces yo veo que si acá lo veo más pequeño, acá lo veo más grande. Profesora, yo no estoy viendo esto más grande, 8 es menor que 9, sí, pero es negativo. Recuerde que los números aumentan o crecen en el tránsito hacia la derecha, mientras que se hacen más pequeños en cualquier trámite o cualquier tránsito hacia la izquierda. Así que como menos 9 estaría a la izquierda de menos 8, significa que es más pequeño. Menos 9 que menos 8. Menos 8 es mayor. Bueno, vamos a ver si esto está en la tabla. Aquí está lo que se hizo, bueno, lo repito porque antes parece que por estar compartiendo a lo mejor no se veía bien. Aquí están los datos: 13 metros de longitud, 2,05 milímetros. Cuando no digo es porque es diámetro. Si digo que es el radio tengo que decirlo, si no lo asumo, que es el diámetro, y el diámetro en la fórmula iría pi por r al cuadrado, así que sería el diámetro medio, sería diámetro medio es radio, al cuadrado es diámetro cuadrado cuarto. Así es que la expresión para la resistencia es ρl entre A. Yo despejo el valor de la resistividad. Así que aquí la única operación adicional que hay que hacer es calcular el área en base a pi por r al cuadrado. Aquí se hace y se despeja. Bueno, entonces nos da que es 88 por 10 a la menos 9 o 8,8 por 10 a la menos 8. Vamos a ver si hay alguno así. Pues aquí en primera no está ni en el hierro ni en el acero. Está dispersa de ambas. Yo casi diría que está en la mitad. No lo sé, déjenme ver. Esto no lo tiene que hacer usted, lo estoy haciendo yo por curiosidad. 71.
superficie que está casi entre ambas. El 9.71, eso usted no lo tiene que hacer. La mitad entre ambas es 8.45, probablemente es una aleación entre ambas, ¿sí? Pero si estuviera en ninguna de las anteriores, es decir, si yo les dijera, bueno, cobre, oro, tungsteno, usted entonces diría ninguna de las anteriores, ¿ya? Si fuera una pregunta de interpretación, usted dijera que es algo allí, por ejemplo, puede ser una aleación, un tipo de aleación de hierro-carbono. Sabemos que el acero es hierro más carbono. Usted sabe que es una aleación de hierro-carbono, pero no sabe exactamente en qué proporciones, pues nadie se lo va a preguntar. Vamos a tratar de que el examen sea A, B, C, D, pero recuerden que D es ninguna de las anteriores y son opciones válidas. Solo que acá a lo mejor tendré que preguntarles cuánto vale, y era lo que yo quería decirles. Por favor, vamos a hacerlo así, porque si no, no les va a tomar el valor. Dice que a nosotros nos dio 880 por 10 a la menos 8, ¿ya? Si usted le da 880 por 10 a la menos 8, ¿cómo lo vamos a escribir? Esto lo voy a hacer bien clara con ustedes. Si ustedes no le ponen el valor en esa forma, la máquina se los va a invalidar. Y si la máquina se los invalida, yo no se los voy a volver a habilitar. ¿Ya? Bueno. Vamos a usar 3 dígitos, porque como es a 3 cifras significativas, hay que usar 3 dígitos adelante, bien sea que sean los 3 enteros, ¿sí? Ahora vamos a explicar, también pudiera ser, en vez de 3 enteros, pudiera ser un entero, la comita y 2 decimales, o pudieran ser 2 enteros, la comita y un decimal. En todo caso, estos 3, usted lo tiene que poner. Si hay separadores, la coma. Si son 3, simplemente poner 3. Si hay separadores, con coma. No lo separe con punto porque no lo va a reconocer. Luego pone E para indicar E significa por 10 a la, ¿sí? Tiene que poner el signo, sea positivo o sea negativo. Aunque sea positivo hay que ponerlo, si no, no lo va a leer. Y 2 posiciones, puede ser a la menos 10, a la más 0,4, es decir, tiene que usar 2 posiciones en el exponente. Si no lo hace así, no lo va a leer. Y no dejar ningún espacio entre la una y la otra, es decir, usted pone todo de corrido. Porque yo pondré como opción válida, por ejemplo, si a nosotros nos daba 880 por 10 a la menos 8, ¿sí? Yo pondré como opción válida, por ejemplo, esto está saliendo en ninguno de las anteriores, pero usted tiene que responder cuál es la verdadera, ¿sí? Entonces, usted tendría que poner que la válida es 880 exponente menos 0,8, pero también voy a habilitar 88,0 exponente a la menos 0,9. Y también habilitaré, por ejemplo, si fuera el caso, yo no recuerdo ahora mismo si esto estaba más cerca del 0 o del 1, pero digamos yo también pondré las que están muy cerquita por ahí, pero muy cerquita, las pondré esas 4. Si usted se sale de eso es porque ya usted no sigue el concepto de cifra significativa y lo va a tener malo. Por favor, hágalo así. Recuerde, la mantisa, que es la parte de adelante de la potencia, la mantisa debe tener 3 cifras significativas y el exponente debe tener 2 posiciones y el signo, además, sea positivo o sea negativo, el signo debe aparecer. Si no, va a estar malo.
Bueno, vamos entonces ahora a el de resistividad. Voy haciendo aquí el problema 6. Dice aquí, un filamento cilíndrico de tungsteno de 300 milímetros de largo y con 2,05 milímetros de diámetro. Y es de que ahí sí digo que es de diámetro, pero aunque no lo dijera, se asume que cuando estoy hablando de un cable circular es de diámetro. Va a usar, le dicen un filamento cilíndrico, va a usar en una máquina que va a operar entre 20 y 120. Debe conducir 12,5 amperios a máxima temperatura. ¿Cuál sería la máxima caída de potencial a lo largo del filamento y cuánto consumiría si está encendido 6 meses a temperatura máxima en un lugar donde la tasa de energía está a $0.17443 por kilowatts hora? Entonces, es un problema larguísimo. Vamos a ver qué nos está preguntando. Tiene que preguntar muchas cositas. Bueno, 3 cositas pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos a apuntar los datos para poder resolverlo. Que no se nos vayan a olvidar. Creo que este es el 5, el 6 es el 6. Dice un filamento de tungsteno de 300 milímetros. O sea, 300 milímetros de largo, 2,05 milímetros de diámetro. Se va a usar en una máquina que va a operar entre 20 y 120. Más nos dice, como máximo tendrá corriente de 12 amperios y quiere saber cuál es la máxima caída de potencial. Y luego quieren saber si va a estar prendido 6 meses. Bueno, eso sería 30 días por mes. 24 horas por día. Y un día 24 horas, perdón, y 1 hora 3.600 segundos. Eso nos daría el tiempo, ahora lo calculamos. Y bueno, esos son los 6 meses, ese es el tiempo, y la tasa del consumo estaría a, consumo por kilowatt hora estaría a .177, no, 17,443. Vamos a ver eso entonces. Bueno. Recordemos que la relación de resistencia con resistividad es ρL entre A, pero que a su vez la resistencia varía por efectos de la temperatura de esta manera, alfa delta T. Así es que vamos a ver qué preguntas es que nos están haciendo. La lista de las resistividades depende de qué material es, lo mismo que la lista de los coeficientes de temperatura. Vamos a volver a compartir, que no ha apuntado esa información. Y nos ha dicho que es un filamento de tungsteno, ¿sí? Por lo cual hay que trabajar con la resistividad del tungsteno a 20 Celsius. Y el alfa del tungsteno. El alfa está en inversos de grado Celsius.
pregunta es cuál sería la máxima caída de potencial, cuál es la caída máxima potencial y cuál es el costo de facturación de energía, pero no significa que solo sean los únicos pasos que vamos a hacer, ¿sí? Probablemente haya que hacer más pasos. Yo solo voy a decir, voy a preguntar esto para, ¿sí? Voy a preguntar estos, pero no significa que son los únicos que vamos a usar. Vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces acá la resistencia base sería con el ρ base, que es el ρ que está en la tabla. Y en este caso, el ρ es 560 por 10 a la menos 8. La longitud del filamento es 300 milímetros. Y habría que sacar entonces el área. El área sería pi por r al cuadrado, que ya hemos dicho que es pi diámetro cuadrado cuartos. ¿Ya? Pero ya habíamos sacado eso, me parece que en el anterior, porque es el mismo. Podríamos buscar del de acá, pero podríamos volver a sacar, no hay ningún problema. Que no se acuerda nunca supo, para que ya lo olvidó. Nosotros tendríamos entonces rho sub 0 L, pi diámetro cuartos, lo cual nos convierte esta expresión en si no estoy equivocada yo, a ver si matemáticamente no me he equivocado. Sería rho sub 0 sobre 1 por el inverso 4 sobre 1. Ok, bien. Entonces esto nos daría, bueno, y el que no lo quiere hacer así, lo hace por la ruta larga, no hay ningún problema. Sería 5.6 por 10 a la menos 8 por 300 milímetros por el número 4 entre el producto entre el producto de pi por diámetro al cuadrado es 2,05 por 10 a la menos 3. Eso nos daría la resistencia base de 5,09 por 10 a la menos 3 ohmios. ¿Okay? Es la primera pregunta. Luego quieren saber la máxima diferencia de potencial, ¿sí? Entonces eso es simplemente de la expresión de la ley de Ohm. Así es que si yo tengo 12,5 amperios aquí, multiplico por 5,09 por 10 a la menos 3 acá. Eso va a ser 63,6 milivoltios. Y la tercera pregunta, que es la que tiene que usar el coeficiente de temperatura para esa resistencia, nos dice el costo de facturación por energía. Bueno, vamos a estar trabajando un delta de temperatura el delta de temperatura es la temperatura máxima de la operación
menos la temperatura a la que se definió en la tabla, digamos, ese delta de temperatura va a ser de 100 Celsius. Así que esta resistencia en realidad no va a estar operando casi nunca a 509, su valor va a ser aumentado. ¿En cuánto? Bueno, en este factor, ¿sí? Así es que realmente esta era la respuesta de R sub 0, pero esta respuesta está incorrecta, ¿sí? Esta respuesta está incorrecta porque esta respuesta es si siempre hubiese estado operando a 20 Celsius. Y luego he dicho, bueno, cuando opera a 20 Celsius, ¿cuánto es la diferencia potencial? Sería esta respuesta. Está operando a 20 Celsius. Está operando entre 20 y 120. Así es que tenemos que sacar un diferencial. Entonces, vamos a ver acá cuánto varía la resistencia a partir de esa resistencia inicial de 509 por 10 a la menos 3. Esto habrá que multiplicarlo por 1 más alfa, que el alfa habíamos dicho era 4,5 por 10 a la menos 3 sobre Celsius, pero estos están por la diferencia que ya dijimos que era 100. Así es que R en el punto de operación .09 por 10 a la menos 3 por 1 más 4.5 por 10 a la menos 3 por 100. Eso nos da, fíjese usted cuánto ha crecido. 7,38 por 10 a la menos 3 ohmios. Así que en realidad esta es mayor. Y la pregunta era la caída de potencial máxima, así que vamos a trabajar con la resistencia máxima. Esta sería la caída mínima, porque yo también puedo preguntarles cuál sería la caída mínima, o preguntarles cuál sería la caída máxima, o cuál sería la caída en la mitad del intervalo entre la resistencia mínima y la resistencia máxima de operación. Todas esas preguntas pueden hacerse. Si les pidiera la pregunta mínima, la diferencia potencial mínima, trabajarían ustedes entonces simplemente con la R que sale acá, que es la R base, es esta, digamos R sub 0. Si les pidiera la máxima, es lo que les he pedido ahora, pues entonces simplemente usamos esta otra resistencia, 12,5 amperios por la resistencia. Me disculpo. Bien, el que pone eso, vale, también el que pone esto, no vamos a entrar ahí en detalle, vamos a habilitar las dos, digamos, posibilidades. Y entonces ahora sí lo que sería el costo, dice que funciona 6 meses. Trabajo sería la variación de la energía, que es lo que se nos factura, y sería, recordar la fórmula de potencia, dice potencia es igual a trabajo entre tiempo, así es que yo calculo la variación de la energía y la divido entre el tiempo, con lo cual el trabajo o energía va a ser la potencia por el tiempo. Así que ahora lo que yo realmente tengo que calcular es la potencia. Yo lo que realmente tengo que calcular es la potencia para entonces multiplicarlo por los 6 meses que ya incluso lo habíamos hecho. Vamos a dar el valor allí para tenerlo listo. 6 meses por 30 días. Hay que ver si digo que está prendida todo el tiempo o si digo que está prendida 2 horas, 3, eso ya lo recuerdan ustedes del parcial, que yo me equivoqué en eso.
Y me imagino que ustedes siempre recuerdan en qué me equivoco yo. 24. Yo también lo recuerdo, pero lo recuerdo después que ya lo hice. Bueno, el tiempo, pero como así. 6 por 30. Los segundos deben quedar arriba. 3600 segundos son 1 hora. 24 horas un día. 30 días un mes. Y acá tendríamos los 6 meses. Lo tengo todo al revés aquí. Claro, este es el único que tengo al revés. Bien, entonces vamos a hacer ese tiempo para tenerlo. Y un montón de cosas. Tiempo es 15,6 por 10 a las 6 segundos. Un montón de segundos. Entonces vamos a lo que hemos dicho. 15,6 por 10 a las 6 segundos. Ahora entonces lo que hay que calcular es la potencia. La potencia, hay 3 fórmulas. Una es I por V, ya tendríamos ambas cosas, ¿no? La otra es, bueno, si yo reemplazo esto por el valor de V, según la ley de Ohm, se me va a dar. Y luego también, al revés, si yo reemplazo I por despejar de la ley de Ohm, entonces me daría, es decir, tienes todas estas posibilidades, ¿cuál vas a usar? La que convenga, ¿no? Entonces, porque debe dar lo mismo. Es decir, que nosotros lo que estamos teniendo constante es un suministro. Vamos a ver, déjeme ver acá, déjeme compartir a ver qué dice acá para ver si, para ver, vamos a recordar el problema. Dice, debe conducir 12,5 amperios a máxima temperatura, así que vamos a utilizar la máxima de I, ¿sí? Para sacar la potencia. Dijimos que la energía o la variación de la energía, que es otra cosa que el trabajo, es potencia por tiempo, ¿sí? Así es que la potencia primero sería I cuadrado R, donde ponemos la R máxima, y el tiempo que hemos calculado. Esta no nos da el problema, 12,5 amperios. Esta la acabamos de calcular. $7.38 por 10 a la menos 3. Y este también lo acabamos de calcular. Esa sería la variación de la energía, ¿sí? Y luego cuando multipliquemos esta por 3,6 por 10 a la 6 joules cada kilowatts hora, para poder pasar la kilowatts hora, para entonces tener el precio de los dólares por cada kilowatt hora, ¿sí? Así que todo esto lo pueden poner así, o pueden ir resolviendo parcialmente. Yo veo que a ustedes les gusta resolver parcialmente. Vamos entonces a ver eso. Parcialmente sería 12.5
por 7,38 10 a menos 3 por 15,6 por 10 a la 6. Dice que ese es un montón. 1,44 por 10 a la 6 joules. Pero como les iba diciendo, nadie te vende la energía en joules, así es que tú la pasas a kilowatts hora, que son 3,6 por 10 a la 6 joules, y luego entonces eso es lo que te da la tasa, que en este caso era 0.17 443. Eso está en platita por kilowatts hora. Así que entonces ya tienes toda la respuesta. Bueno, en dólares sería 69,7 por 10 a la menos 3, pero claro, nosotros no medimos la plata en milésimas. Nosotros medimos la plata en dólares hasta los centavos. Así es que esto hay que dejarlo en 10 a la menos 2. Sería 6,97 por 10 a la menos 2 o 0,07 centavos, porque ellos no te van a cobrar 6,97. Bien, vamos a ver entonces el siguiente problema. El siguiente problema es de campo magnético. Eso prefiero que lo revisemos ahora que nos vemos. Quiero que vayan viendo esto por mientras, digamos, esto lo voy a resolver yo, ¿sí? Los de campo magnético, porque recuerde que en ese problema nosotros no incluimos esos en la práctica en las reválidas. Sí aparecía en la práctica para el semestral, pero no en las reválidas. Así que yo estaba haciendo la clave de las reválidas para poder tenerles la información ahora a ustedes, pero aproveché pues para grabar el video, así es que voy a estar calificando la práctica. Y bueno, nos vemos a las 11. No, perdón, a las 11 tengo el grupo de física 1. Con ustedes sería a las 2 de la tarde, pero pueden ir avanzando viendo este video. Vamos entonces a dejar de compartir. Y entonces son las respuestas que tenemos para el parcial. El parcial 2 tendría entonces, vamos a ver de nuevo cuántas preguntas. El parcial 2 tendría, aquí hay 3. Aquí hay 4. Por ejemplo, si no está allí, si es ninguno de los anteriores, usted dijera un material cuya resistividad es tanto. Así está respondiendo bien. Ahora, el material exactamente cuál es, no sé, pero es uno cuya resistividad vale 8 10 a la menos 8. Por ejemplo, a ver cuántos dijimos que eran. 4, a ver. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así es que aquí son 7 preguntas. Así es que cuando vamos a dar la respuesta de este parcial, voy a estar haciendo eso ahora, sería 7, o las buenas, divididas entre 0.07. Eso
me daría el 100, digamos, si es total, y si no, por ejemplo, si fueran 6 solamente que tuviésemos, sería 85,7, por ejemplo, ¿sí? Y así va la tabla. Entonces voy a estar calificando eso. Ahora mismo son las 9 de la mañana en Panamá, pero nuestra reunión es a las 2 de la tarde. Sin embargo, si alguno quisiera ir adelantando eso, pueden ir adelantando.